Hola, me llamo Carlos Puig, nací con una discapacidad visual llamada nistagmus, estoy afiliado a la ONCE y mi objetivo y sueño es ser director de cine. Hace 20 años decidí empezar este viaje a través de una búsqueda interna porque no sabía realmente qué quería hacer y en ese momento decidí que quería dar vida a las ideas que se me ocurrían. Me gusta mucho escribir y en ese momento decidí empezar mi aventura. Cuando empecé realmente no me esperaba las situaciones que he ido viviendo durante estos 20 años y, a veces no eres consciente, sobre todo cuando eres más joven, de lo que puedes llegarte a encontrar y la discriminación que vivimos las personas con discapacidad a veces no nos damos cuenta, pero es mucho más grande de lo que realmente se ve o se muestra. Y pues yo durante estos 20 años he sufrido casos así. Por ejemplo, un director de ciclo formativo me llamó al despacho para decirme que yo no me podía dedicar a eso por mi discapacidad visual. Y eso, quieras o no, aunque por ejemplo yo me rebelé en ese caso de decir yo voy a seguir adelante, pero quieras o no te afecta, te hace perder confianza, te hace dudar de si las otras personas te verán de esa misma manera. Todas las miradas cuando interactúas con la gente al final están pensando que yo no puedo hacerlo por mi discapacidad. Y estos casos me han pasado más de uno, más de dos, y sé que hay gente que lo ha pasado. Peor que yo, posiblemente, pero lo ha pasado. Y estos 20 años han sido difíciles. Al final tomé la decisión, yo he tenido suerte que mi familia me ha ayudado y tomamos la decisión de apostar por hacer el máster en SCAC de dirección de cine y ahí aprendí muchísimo. Me hubiese gustado que apostaran más por mí, pero bueno, a veces estas cosas no, a veces se dan, a veces no. Pero sí que he aprendido mucho en SCAC, lo he pasado muy bien y sobre todo he recuperado una cosa que había perdido y era la confianza en poder tirar adelante algún proyecto propio. Y en este caso he empezado a hacer 2 cortometrajes, ahora voy a hacer un tercer cortometraje y estoy tirando adelante con lo que puedo, porque realmente apoyos aún no tengo, pero sí que es verdad que al menos he recuperado la confianza y ahora estamos en eso. Y cuando yo empecé, mi ilusión era explicar historias. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta otro tipo de género, pero según estos 20 años he ido aprendiendo y he visto lo que me ha pasado. Ahora estoy optando más por intentar darnos voz a las personas con discapacidad, hablar sobre temas que yo he vivido, sobre todo al principio, después que la gente gane confianza y piense que lo que explico yo tiene un mensaje muy claro y que no me dejo influir por cualquier otra cosa, sino que explico lo que yo realmente he vivido y que haya la gente que gane confianza y también quiera que explique su historia. Y entonces estoy en este punto, ¿no? Que al final ahora estoy apostando más por intentar darnos voz. También me gustaría poder llegar lejos, poder hacer un largometraje, poder llegar lejos también para tener más visibilidad y para poder transmitir este mensaje al resto del mundo, decir, estamos aquí, la discriminación aún sigue siendo muy grande, necesitamos y merecemos realmente tener ese derecho a tener visibilidad, a poder hacer lo que queremos. Y entonces ahora mismo estoy en esto y yo estoy luchando para ser un buen director de cine. Yo creo que, ahora ya la gente me dice, eres director de cine, pero a mí no me es suficiente, yo quiero ser un buen director de cine, quiero luchar para hacer lo que a mí me gusta, soñar en hacer algún largometraje, y entonces yo estoy en eso ahora mismo y quiero transmitiros esto, que nosotros vivimos cosas que la verdad que la gente a veces no da crédito realmente que hoy en día pasen estas cosas y siguen pasando y que hay que seguir luchando para que no pase y dar visibilidad. Y yo estoy luchando día a día
para ser un buen director de cine y poder transmitir este mensaje a todos vosotros. Muchas gracias y encantado de conoceros a todos.